haber encarado una exitosa carrera como compositor y productor, un joven músico paraguayo ahora se abre paso como el príncipe europeo de la bachata. Se trata de Danny Blair y esta es su historia. Nos conocimos de repente y sin pensarlo. En tu alma se gestó algo intenso. Nació el amor. El príncipe europeo de la bachata es paraguayo y orgulloso de ser luqueño. Llegado recientemente al país luego de pasar 3 años en Hamburgo, Alemania, Danny Blair ahora encara la promoción de su último trabajo discográfico, con el cual se lanza al mercado con un repertorio que tiene como base a la bachata. Su formación musical se inició en su infancia en Luque y luego de dedicarse en nuestro país a la producción y composición para grupos y la industria publicitaria, dio el gran salto internacional trabajando para Universal Music Argentina. En ese momento habíamos escrito 4 canciones para Los Ángeles de Charlie. Estaban en coautoría con José. Entonces Universal Music nos firma. Y ahí se dio mi salto internacional, empecé a conocerle a los directivos de las grandes multinacionales en Argentina. De allí su carrera se disparó, trabajando para sellos y productores del Brasil, y en el 2010 lo llaman de Alemania para realizar presentaciones junto a otros músicos. Culminado el trabajo, sintió que debía quedarse y su intuición no le falló, aunque su comienzo en Europa fue de bien abajo. Me tocó tocar en la calle, que fue una gran escuela para mí, una gran escuela de humildad, una gran escuela de amor a la música. Y de a poquito fuimos creciendo. En su paso por Alemania también perfeccionó su educación musical, trabajó como profesor de música y tocó con varios conjuntos, hasta que se le abrió la gran oportunidad de convertirse en el príncipe europeo de la bachata. Tras lanzar los videoclips filmados en Cuba, volvió al Paraguay para echar raíces y desde aquí encarar su carrera que en breve ya lo llevará nuevamente a Cuba y los Estados Unidos. Eres la mujer que me enamora con tan solo una caricia. Pero sus objetivos van mucho más allá y sueña con abrir paso a la música paraguaya en la industria musical internacional. Si los colombianos reventaron con su vallenato, los dominicanos, trabajo mucho con ellos, reventaron con el merengue, reventaron con la bachata. ¿Y por qué nosotros no vamos a reventar con la polka, verdad? Y a los jóvenes les desafío a hacer eso, ¿verdad? A ver qué podemos hacer con nuestra música paraguaya. Ese es un gran desafío.